mañana, 2 minutos. Están con nosotros en cabina los hermanos Estrada, Cristian, Carlos Mario y Francisco Javier. Y es que se cumple un año ya de la fundación de la Asociación Civil María del Carmen Sánchez, y bueno, nos vienen a compartir algunas cosas. Bienvenidos a Telereportaje. ¿Cómo están? Gracias, Emanuel. Sí, buenos días, Emanuel. Nuestros logros, venimos a compartir nuestros logros. A ver, Cristian, cuéntanos. Vamos a recordar cómo nace esta asociación civil. Bueno, mis hermanos mayores, yo soy de una familia de 6 hermanos, 5 varones y yo. Ellos vivieron un proceso muy difícil de jóvenes cuando mi padre falleció, quedó todo intestado. Y pues incluso personas externas e internas de la familia peleando la herencia de mi padre. Y pues mis hermanos buscaron abogados. Durante todo este calvario, mi madre lo sufrió con ellos. Mi hermano Carlos Mario entonces estudiaba Derecho, pero todavía era pasante. Mi hermano Francisco, el más pequeño, pues ni siquiera tenía idea que eso iba a estudiar más adelante. Entonces esa angustia y esa necesidad de justicia de mi madre, pues motivó a mi hermano Carlos Mario, que es uno de mis hermanos mayores, a crear esta fundación, y posteriormente el proceso legal que también enfrentamos como familia, mi hermano Francisco y yo, acusados de narcotráfico y delincuencia organizada. Sí, yo recuerdo muy bien toda esa faceta durante el gobierno de Andrés Granier. Así es, mi madre lo padeció, lo sufrió, otro calvario más en donde la necesidad y la angustia de justicia y de aplicación de la ley era urgente para nuestra familia. Solo fueron dichos, nunca se comprobó nada, nunca hubo un argumento con sustento. No, a mí fui acusado de delincuencia organizada únicamente por defender ciertos asuntos. Fui encarcelado 2 años y medio en un penal federal de máxima seguridad. Fui procesado por jueces federales y pues salí y me dieron, usted disculpe, con una sentencia absolutoria, donde me dijeron, usted lo que estaba haciendo era su profesión, ejerciendo su profesión en base al artículo 5º constitucional que te da derecho a ejercer una profesión lícita, ¿sí? Y siempre eso fue, pues, me procesaron, una injusticia más, a mi hermana igual acusaron, a mis hermanos, y pues, acudimos a los tribunales, agotamos todo, y gracias a Dios aquí estamos, y fue una sentencia absolutoria. Fue un tema ahí frontal con Humberto Mayans, en ese entonces secretario de gobierno. De hecho, él lo señalé como responsable en su momento. Aquí lo denunciaste. Públicamente. Ya en el proceso de Francisco, en el proceso penal de Francisco, se acreditó también porque había muchos testigos protegidos, que todos los testigos protegidos eran falsos, porque algunos se identificaban con unas credenciales que eran de otras personas. Todo esto armado, según ustedes, por Humberto Mayans. Sí. No. Por Humberto Mayans y apoyado en aquella vez por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada y por los que estaban en la titularidad de la Fiscalía del Estado en aquel entonces. Siempre me ha llamado la atención. A él. Sí, yo tú sí. Lo señalaste. ¿Por qué? Porque Walter Mea de Treviño en aquella ocasión, a quien también demandé, era el director de Novedades y fue quien generó y orquestó internamente en aquel diario comunicación, toda una estrategia de información en contubernio con Mayans, mía y de nuestra familia. Pues es que Humberto después lo contrata en el área de investigación interna, lo que es E4, en la Secretaría de Gobierno. Y cuando nos recibe un día el químico en la quinta, nos dice, disculpen, perdónenme, ya lo despedimos, dice. Nos dimos cuenta. A Walter Mead. Entonces, quien lo contrató, nos dice el químico, fue Humberto Mayans. Dice, yo ni siquiera lo conocía, nos dice él. Estas pláticas, pues ahora ya las podemos decir. Ellos tenían mucho poder en esa época y por eso yo sí lo señalé a él directamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y vamos a hacer un paréntesis de lo que venían ustedes originalmente, pero creo que vale la pena. ¿Por qué esa virulencia de Mayans contra ustedes? Pues ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo entenderla? Yo trabajé con Juan Carlos Castillejos en el área de comunicación social y luego en la Secretaría de Gobierno. Y pues al final ya del gobierno de Manuel Andrade. Manuel Andrade, así es. Entonces yo creo que el hilo se revienta por lo más delgado. Acusarme a mí era acusar también a Juan Carlos Castillejos y después a Manuel Andrade. Entonces, que eso sucedió, Esa era la estrategia. Sí, porque eso pero sucedió. Pero les estaban señalando que ustedes tenían vínculos con el crimen organizado. Esto no es cualquier señalamiento. Así era un tema muy y en esa época en que Felipe Calderón traía toda la estrategia en contra de este delito. Incluso a mí, cuando yo estuve privado de mi libertad, estando recluido en un penal de máxima, me fueron a ver personas de la CEIDO a pedirme que yo me volviera testigo protegido y que yo acusara directamente al actual secretario de gobierno. Me dijeron, ve y señala a fulano de tal y al que estaba de su procurador en ese entonces en la administración de Andrés Granier.
el actual secretario de gobierno, me dijeron, no sé si recuerdas las famosas llamadas telefónicas en los audios donde estaba incluido en aquel entonces el procurador del estado, que era Gustavo Rosario, sí, y Alex Álvarez, y nombraban a un tercer abogado, que ese abogado supuestamente era yo, el de la voz. Entonces me fueron a ver para que yo me volviera testigo protegido y acusar a estas personas, y me decían que venían de parte de Mayans. De Humberto Sí, Mayans. de los que fueron a verme allá dentro del penal. Me ofrecieron comida, me ofrecieron lo que no me daban adentro del penal, una Coca-Cola y diversas bienes. Me dijeron, nosotros te vamos a sacar, te vamos a buscar beneficios, pero señala a estas personas. Sí, entonces yo, sabiendo que era una injusticia y lo que había sufrido mi familia, digo, me reflejé en la familia de ellos, que ellos no tenían la culpa aún y cuando me habían hecho acusaciones. No lo quise hacer, no quise engañar a la justicia y tampoco perjudicarme yo legalmente. Entonces Humberto Mayans quería lastimarte a ti para poder lastimar a Castillejos, en ese momento el secretario de gobierno. Mediáticamente lo señalan, igual en una columna, un compañero de medios de comunicación dice que él y su esposa tenían vínculos y los acusaban también de robo de autos. Entonces, como yo inicié todo este proceso... Y la idea era llegar a Andrade, a Manuel Andrade. ¿A quién más? Si éramos todos, en aquella época yo estaba empleada por ese sistema, y como mi hermano era abogado, y pues la mamá fueron dos asuntos donde madres, como pasa en la asociación civil, recurren a él para pedirle que les preste sus servicios profesionales, y una serie de como yo inicié la confrontación con él, pues comenzaron a buscar y comenzaron, según ellos, a encontrar y a inventar también supuestos delitos. Bien, entonces nada personal, toda una estrategia política. Pues no, yo no lo conocía a él, yo nunca en mi vida lo había visto, yo no sabía quién era, solo en el proceso de entrega-recepción que hubo en la Secretaría de Gobierno lo saludé, y él lo único que me dijo, tú eres la famosa Cristian, me dice, pero yo jamás había escuchado de él, ni lo había visto. Yo era en aquella época estaba yo en pañales dentro del sistema político. Yo solo era una empleada. Bien, bueno, pues ahí dejamos el tema, sí. Creo que era importante retomarlo para tratar de entender qué fue lo que pasó, sí, ¿no? Todo eso fue bueno. Pero que también ustedes crean esta asociación civil precisamente para dar ayuda a gente desesperada que no encuentra manera de acceder a un abogado. Sí, se lo agradecemos a Humberto porque también formó parte de esto sin quererlo, y mi madre, que es nuestro motor. Ella murió de cáncer en el proceso que le enfrentaba, en el proceso que yo enfrentaba y que gané, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque todos los jueces aquí incluso decían que yo tenía la culpa, ¿no? ¿Hubo alguna sanción para quienes tú señalaste? Pues así directamente no, ningún juez, solamente para los medios de comunicación que difundieron esta mala información. Entonces, ¿le ganaste a los medios? Sí, le gané al Novedades, le gané al Diario Presente y a Oro Negro. ¿Por difamación? Difamación. ¿Y qué hubo? Y daño moral. ¿Alguna? Estamos en ese proceso aún. Cuantificándolo. De ejecución, ya el proceso de ejecución, ya la sentencia está en firme. ¿Tendrán que pagarte estos diarios? Así es. Cristian, por difamación. Así es la primera en el estado de Tabasco que por daño moral se gana. Y emitida por la Suprema Corte. Así es. Es todo un precedente, es la Corte, la Suprema Corte. Exactamente, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los condena por el daño moral que le causaron. Sí, es que aquí no quisieron hacerme Novedades Presente y Oro Negro. Y Oro Negro. Y también tenemos en México a Canal 40 y a YouTube, porque pues ellos también hay videos todavía ahí donde nos difaman. Ahora, es importante, ¿hay alguna suma señalada que tengan que pagarte estos medios? Ahí está mi abogado. A ver, Carlos Mario. A la fecha, no nada más de daño moral por la difamación los condenaron, también los condenaron al pago de daños y perjuicios. Ya mi hermana cobró ya 1,5 millones, pero ahorita por lo que es los daños y perjuicios. Ahorita estamos cuantificando en la etapa de ejecución el daño moral. Hay un montón de procedimientos y todo, está ahorita en amparo, pero ya se estableció que tienen que pagar Novedades de Tabasco 2,5 millones. Si no pagan, ¿los pueden embargar? Sí, correcto, es el procedimiento. Eso es lo que el procedimiento ocurriría. Sí, pero te aclaro, ya la sentencia está en firme, ya está probado que el daño sí fue hecho, el daño moral sí está probado. Ahorita nada más está en etapa de ejecución, de cobrarles el daño moral y que nosotros acreditar el daño moral. Muy bien. Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Interesante el dato, sin duda, porque crea un precedente en Tabasco. Es el primer caso. Es correcto, sí, el primero que sale condenado y un medio de comunicación.
Y en la 3 Suprema medios de Corte. comunicación. Y en la Suprema Corte. ¿Y qué es la Suprema Corte? Interesante. Vamos a la pausa, seguimos platicando con los hermanos Estrada. Hola, soy Juan Prevenido. En esta temporada de lluvias e inundaciones, toma tus precauciones.